Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy hemos tenido suerte, está con nosotros Álvaro de María, que siempre es un gusto tenerle por aquí, aunque las conversaciones con Álvaro no siempre son conversaciones que acaben con, digamos, la alegría de vivir. Es verdad que son conversaciones muy profundas en las que se tocan siempre temas muy duros que nos afectan a todos, pero que sí, no son las típicas conversaciones así, digamos, de superficiales o para echar el rato, o que nunca hablamos del tiempo, por ejemplo. Con Álvaro no se puede hablar del tiempo. Con Álvaro se puede hablar de la fractura del Estado y las diferentes maneras en las cuales el Estado Esta mañana, por ejemplo, se me ha caído una copa. Esa copa se ha fracturado de 1000 maneras diferentes. Bueno, pues Álvaro destaca 5 maneras en las cuales el Estado se está fracturando y esas son las fracturas que vamos, o los temas que vamos a tocar en el podcast de hoy. Así que sin mayor dilación, pues ya sabéis que Álvaro es una persona que se dilata a la hora de explicar los temas y bien que lo agradecemos, pues para no añadir dilatación a esa ya más que prolongada explicación, vayamos a unos breves comentarios y ya saltamos con Álvaro. Esos breves comentarios son Twitter, @alberto_mera, Patreon, por si me quieres ayudar, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. También tenemos Twitch, por si quieres verme o quieres vernos en directo, pues estas conversaciones, estas entrevistas las hacemos en directo y de hecho muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se quedan invitados a preguntas que luego no entran en el podcast. Lo digo por si tienes alguna pregunta que hacer a alguna persona que entreviste, pues oye, si te vienes a Twitch, es posible, bueno, muy posible, que podamos meter esa pregunta para el invitado o la invitada. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque ofrece, en mi opinión, un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo, tú envías una transferencia a Relay, que está en Suiza, y ellos te envían Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual puedes sacar luego a un monedero frío. Así que por estas razones creo que es una buena opción si quieres comprar Bitcoin. Y por esto mismo también digo que no es 100% privado porque sí que reciben una transferencia con tu IBAN, entonces está la información de tu IBAN, pero no te piden ninguna información más, ni tu nombre, ni de tu perro, ni nada de eso. Así que por esto me gusta Relay y si te gusta, pues encontrarás un descuento en el enlace que hay en la descripción de este podcast. Y habiendo dicho todo esto, veamos a ver cómo se nos está rompiendo el Estado en pedacitos con Álvaro. Hola Álvaro, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Parece que fue hace siglos cuando tuvimos la última entrevista que compartimos aquí, aunque yo entre esa entrevista y este momento en el cual nos juntamos de nuevo, te tuve, de hecho, de invitado en mi casa, cosa que disfruté. ¿Todo bien? Todo muy bien, no nos podemos quejar. De hecho, estuve muy bien en tu casa, se agradece, porque la verdad estás situado en una zona muy privilegiada, con unas vistas espectaculares y unos paseitos muy agradables, así que zona top. Y con ganas de irme ya por allí, por Andorra, porque la verdad es que me lo pasé en ese viaje increíble. Fue bastante loco y la verdad que si ya tenía ganas de irme a Andorra, ya me gustaba porque había ido allí a esquiar varias veces, pues ya como que terminó de convencerme de que tenía que irme para allá. Y vamos a hablar hoy un poco de las razones que pueden, una situación que puede motivarte a llevar a cabo, a dar ese salto. Así que, si te parece, podemos ir entrando en materia, pero antes de meternos en esa fractura del Estado, ¿no?, que quería tratar contigo hoy, hay una frase que me dijiste cuando estuvimos aquí, no sé si fue dando paseos o simplemente charlando, me dijiste una frase que habías escuchado de Aristóteles, creo, que decía que las buenas ideas tienen que ser ideas, o son ideas, las ideas que funcionan, me refiero, son ideas que son imposibles, pero suenan verosímiles. Y desde que dijiste esa frase, he estado dándole vueltas a la cabeza sobre su significado y encontrando ejemplos. Y es una frase que me encantó, así que si quieres puedes confirmar que esa era efectivamente la frase y qué significa para ti. Sí, la frase literal de Aristóteles está en la Poética, dice, se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible e increíble, ¿no?
porque aquí Aristóteles lo que está haciendo es comparar la poesía con la historia. Y pone por encima la poesía de la historia de alguna manera frente a Platón, porque Platón y la poesía se llevan bastante mal. Y lo que quería básicamente era resaltar que la poesía lo que hace es de alguna manera conectar sentimientos con enunciados universales, de alguna manera, de tal manera que se puedan vincular. De forma que los relatos buenos serían aquellos relatos que son imposibles, pero verosímiles, ¿no? Y aquí pues podemos ver muchísimos ejemplos, porque precisamente casi todos los relatos que han tenido éxito son aquellos relatos que son imposibles, pero verosímiles, ¿no? Por ejemplo, un Harry Potter, pues ya sabes que no hay magia, pero bueno, son chicos jóvenes, son adolescentes que van creciendo, que tienen problemas, que tienen tal, y con los que puedes conectar mucho más fácilmente, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Pues toda la ficción y toda la novela iría en este sentido. Y yo lo he relacionado mucho desde que lo comentaste con ideas y relatos que han funcionado, digamos, para hacer, de esas ideas algo que la gente entienda y algo que la gente apoye. Y aquí dentro de este sector, ¿no? de ideas imposibles pero verosímiles, estuve pensando, por ejemplo, la idea del comunismo. Es una idea que suena muy bien, suena verosímil, aunque luego sabemos que es imposible en la práctica. Exacto, sí, justo. Yo diría que las ideologías son los grandes relatos y la aplicación de la poesía al ámbito de la política, por así decir. Esto lo tenemos con el tema del cambio climático exactamente igual, y con otro tipo de cosas, con los discursos de la igualdad, con todos los igualitarismos, todo esto es exactamente lo mismo, sí, sí. Sí, son esas ideas que suenan imposibles pero verosímiles y que de hecho he estado yo pensando, digo, joder, si estas ideas son las que funcionan, ¿no? Para avanzar relatos, ¿cómo se podrían usar para avanzar lo que para mí serían buenas ideas, ¿no? Que luego eso supongo que habría que discutir si realmente son buenas o no, pero bueno, si para mí lo son, pues supongo que entendería que son ideas que se deberían avanzar. Y pensando en esto, bueno, se me ocurrió que realmente la idea misma de Bitcoin o lo que Bitcoin presenta, o el relato de crear una moneda que sea o el mejor dinero jamás creado, ajeno a los intereses de nadie, totalmente neutro. De alguna manera, es esa idea hasta cierto punto imposible pero verosímil, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que surge cuando el dinero fiat está más que implantado en todos los países del planeta. Pues fíjate que yo diría que es lo contrario, ¿no? Bitcoin vendría a ser el peor relato posible, porque sería lo posible increíble. Es decir, lo que de hecho es, pero que suena completamente fantasioso, ¿no? De hecho, todo el mundo, la reacción inicial que tiene el 99% de la gente es, alguien lo controla, pero alguien habrá detrás, pero esto tal, o sea, es como, o sea, es como justo lo contrario, o sea, es como el relato malo per se. Pero es curioso porque tiene ciertos tintes de relatos potenciales a su alrededor que sí son extraordinariamente potentes y que yo creo que son los que van a terminar cristalizando, ¿no? Entre ellos, pues el que he hecho yo también, en cierta medida, ¿no? Que no deja de ser también un relato, que no deja de ser también una visión política de Bitcoin, ¿no? Exacto. Y eso es un poco lo que me ha traído o lo que me ha llevado a traerte aquí hoy a discutir. Son ideas que tienen que ver con la importancia de Bitcoin en este momento en cuanto a la situación en la que se encuentra la idea de Estado y el Estado como entidad. Y son ideas que compartiste principalmente en dos artículos que escribiste también en el Instituto Juan de Mariana, que digamos más allá de tu libro, donde también tocas estas ideas en el de la filosofía de Bitcoin, también las tocas un poco por encima, en esos dos artículos del Instituto Juan de Mariana, sí que entras concretamente a esos problemas o esas, tú lo llamas las fracturas del Estado que se podrían estar produciendo según estamos teniendo esta conversación. Así que si te parece, podemos hablar de ellas porque creo que hablando de ellas podemos tocar varios de esos relatos que, como tú dices, que son muy potentes para Bitcoin y que sí que pueden sonar imposibles, pero totalmente verosímiles. Si te parece, el primero que comentas, no tenemos por qué ir en orden y de hecho seguramente vayamos saltando, pero el primero es uno que interesa porque además se conecta un poco con lo que hablábamos al principio de Andorra y el arbitraje jurisdiccional, y es la idea de la seguridad patrimonial y de cómo esa seguridad que hasta ahora aporta el Estado podría empezar a no ser así.
Bueno, hace nada se hizo mega viral en Twitter un vídeo de unas pobres personas mayores que estaban enfermas, que tenían una serie de problemas y demás, y les habían ocupado su vivienda, ¿no? Pero diciendo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pero si yo no he hecho nada malo a nadie, si literalmente pues debe ser una persona que ha estado toda su vida pagando sus impuestos, haciendo sus cosas, tiene su casa pagada y lo único que quiere es poder disfrutar de su propiedad en un país dentro de la Unión Europea que se supone que tiene una serie de derechos reconocidos. Pues no, resulta que no puede cumplir con aquellos requisitos de la propiedad jurídicos, no puede hacer uso y disfrute de su propiedad, no puede, tiene una serie de limitaciones enormes a su propiedad, ¿no? Y hemos donde vemos, como además, junto a unos impuestos crecientes, a unas regulaciones locas, vemos como el Estado cada vez garantiza menos la seguridad patrimonial, es decir, la función principal, una de las funciones principales del gobernante siempre ha sido garantizar las haciendas, ¿no? Es decir, que tú puedas construir tu propio patrimonio, tu patrimonio familiar. Esa ha sido una de las funciones esenciales, garantizar eso. Y en cierta medida estamos viendo cómo eso se está destruyendo de forma muy significativa, ¿no? Ya pues se puede hablar directamente de que la familia está en crisis y que el patrimonio, que es la hacienda de la familia, pues también está sufriendo una crisis muy significativa, ¿no? Porque ya no puedes prácticamente nada, ¿no? O sea, es que pensemos en esto, cómo afecta esto a todos los propietarios de vivienda en España. Estamos hablando de que el 82% más o menos de los españoles son propietarios de vivienda, ¿no? Vamos a tener niveles crecientes de inmigración, vamos a tener, si facilitas mucho la ocupación, la seguridad patrimonial de esta gente se va a ver muy mermada, ¿no? Yo creo que esto va a continuar, va a ir a más, ¿no? Va a ir a mucho más. Entonces, yo creo que eso es una de las fracturas que está siendo percibida, ¿no? Pensemos en estas personas mayores que veían cómo no podían disponer de su vivienda, ¿qué pensarán del Estado? ¿Qué pensarán de la supuesta seguridad que aporta el Estado a la riqueza? Pues a lo mejor no está pensando en Bitcoin, pero para sus hijos o para sus nietos, pues a lo mejor es, oye, a mí esto de que me han dicho que la vivienda es una inversión muy segura y muy rentable, muy tal, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Sí, cuando estaba leyendo esa parte del artículo, en la que, bueno, sí, claramente coincido, ¿no? Que se podría perder esa capacidad, o se podría empezar a ver que el Estado, digamos, tiene ciertas carencias a la hora de proveer de seguridad. Cuando estaba leyéndolo, me vino otra idea a la cabeza, que es una frase, ahora mismo no me acuerdo de quién, que creo que también es cierta, y es que muchas personas, o la gran mayoría de personas, prefieren estar seguras a ser libres, o prefieren sentirse seguras a ser libres. Y creo que esto que comentas, el hecho de que el Estado está perdiendo esa capacidad de ofrecer seguridad, puede, digamos, compensar ese sentimiento que creo que es hacer que es cierto, que es verdad que la gente prefiere ceder libertad a cambio de seguridad. Pero si ve que esa cesión de libertad no conlleva un aumento notable de la seguridad, pues entonces puede empezar a plantearse si realmente esa cesión de libertad les compensa. Exacto, yo creo que aquí hay dos cosas que comentar, ¿no? Lo primero es que efectivamente el leitmotiv principal del Estado es yo soy quien proporciona seguridad. En el momento en el que el Estado no proporciona seguridad, deja de ser percibido por sus ciudadanos como algo bueno que garantiza eso, ¿no? O sea, que cumple su función. Empieza a ser percibido de forma negativa. Pero hay que añadir una segunda cosa que es importante también, que es en torno a cómo afecta esto psicológicamente a las personas, ¿no? Porque aunque estén viendo deteriorado su patrimonio, lo natural es que no reaccionen. ¿Por qué? Porque las revoluciones nunca se suelen producir, y esto es algo que suelo repetir bastante también, nunca se suelen producir en los momentos de caída, en los momentos de empobrecimiento. Porque ahí la gente espera, o sea, lo que quiere es no perder lo poco que le queda, y si ya no le queda nada, lo que quiere es sobrevivir, simplemente, ¿no? Entonces no está pensando en hacer revueltas, en quejarse o en protestar. Está pensando en llegar a final de mes o en, ay, cómo protejo lo que me queda o ay, como tal, ¿no? Pero, sin embargo, las revoluciones siempre se producen en el momento de recuperación económica. Es decir, cuando te han mermado tu patrimonio, cuando te han hecho la vida imposible y has sufrido muchísimo y después te has recuperado económicamente. Ahí lo que quieres es cargar contra el que te lleva a esa situación. ¿Cuál es el problema histórico de esto? El socialismo, ¿no? Pues el socialismo, de alguna manera, detecta esto y dice, entonces la clave es mantener siempre a la gente en la pobreza. Y así nos evitamos las revoluciones internas. Y de esa manera el socialismo siempre se ha perpetuado mucho, porque allí donde se instaura, la población ya no sale de la pobreza, entonces no es capaz de hacer revoluciones
la oposición se va al exilio y la gente mejor preparada huye del país. De tal manera que te quedas el megaparato de poder del Estado con gente incapacitada para hacer ningún tipo de revolución. Y esa es la forma que tienen de perpetuarse en el poder. Entonces, esto es interesantísimo porque, claro, y ahora hablaremos de otra de las fracturas, ¿no? Es cómo cambia el poder de negociación o cómo cambia todo esto, porque si Bitcoin lo que te permite es preservar valor en periodos largos de tiempo fuera de las manos del Estado, pues posiblemente sí que se vayan a producir en este siglo revoluciones en todos esos países socialistas, porque la gente tenderá a ahorrar en Bitcoin y sí que tendrá capacidad ya de algo que el Estado no le pueda quitar ni devaluar para iniciar esos procesos sin tener que irse fuera del país. Entonces yo creo que eso es uno de los elementos más interesantes de Bitcoin frente al socialismo, ¿no? Sí, yo creo en lo que dices y me parece que es acertado, ¿no? La idea esta de que las revoluciones se producen en ese momento. Lo que pasa es que me estaban viniendo a la cabeza, según lo comentabas, esas revueltas que estamos viendo ya en varios países que se están produciendo por aumentos de la inflación, por incapacidad de acceso a comida en algunos casos, como en el de Sri Lanka, pero ya hemos visto no solamente este caso que ha sido el más notorio últimamente, sino lo hemos visto en otros países que la gente se ha lanzado a la calle. Y Sí, bueno, voy a decir eso, sí, efectivamente. Yo lo que estoy hablando es de Occidente y de la mentalidad política de Occidente. Es decir, en Asia y en África son mentalidades distintas. Y por Occidente incluyo también a Latinoamérica. O sea, esto es una mentalidad más influida de alguna manera, pues, probablemente por cristianismo, por cosas de este estilo, debe estar ahí. Pero en principio, si te fijas, las revoluciones en general no se han dado en este tipo de países. O sea, en África sí que vas, por ejemplo, a las primaveras árabes, se producen un montón de revueltas internas, en Asia también. Tienen otra concepción del poder, tienen otra concepción de la ciudadanía, tienen otra concepción distinta. sí, es que es justo por, por eso estaba pensando en esto, porque según lo decías, me acordaba de revoluciones históricas y pensaba, pues es verdad que ocurre en ese momento, pero también veía, me venía a la mente estas revoluciones actualmente y pensaba, bueno, pues también se producen esos levantamientos en momentos en los cuales simplemente todo se va a pique y la gente dice, mira, ya no tengo, igual no tengo nada que perder, pues vamos a, no sé, a quejarnos, aunque tampoco creamos que vayamos a ganar nada por hacerlo. La siguiente fractura que comentas en tus artículos es, bueno, una que está también relacionada, claro, están las cinco relacionadas, pero está más concretamente con justo lo que estamos comentando, que es la administración de justicia. Y en este punto, en esta fractura, hablas de un ejemplo muy, muy concreto que me gustaría tocar después, pero de alguna manera este está relacionado también un poco con lo que comentábamos antes, o lo que comentabas antes de la pareja esta que pierde el acceso a su casa y que, claro, está perdiendo el acceso a su propiedad, lo cual, bueno, indica que no había una seguridad suficiente sobre su propiedad, pero luego al tiempo también implica que no está recibiendo la justicia que supone que debería recibir, ¿no? En el sentido de que si es a su casa, pues aquí la justicia debería intervenir y devolverle su casa. Entonces, en este punto, ¿hay algo que quieras comentar sobre la administración de justicia y cómo se está perdiendo de manera estatal? Sí, bueno, de esto va a ir uno de los capítulos gordos de Micrópolis, va a ir dedicado a la crisis del derecho. Es decir, el derecho desde la concepción clásica se entiende como el dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y los juristas clásicos siempre se consideran sacerdotes de la justicia. Es decir, eran, por así decir, personas especializadas en, ante un conflicto, dar a cada uno lo suyo. Tan sencillo como, pues si alguien te quita tu propiedad, pues devolvérsela a su legítimo propietario y a ti imponerte algún tipo de castigo, darte lo tuyo, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, una pena o una sanción o lo que sea. Sin embargo, con la mentalidad moderna, pues, en oposición a la clásica, ya no se trata de que sean unas personas concretas las que se especializan en ser sacerdotes de la justicia, en ver qué es lo suyo de cada uno, sino que el Estado se arroga esa autoridad de los jueces, ¿no? Y lo que hace es precisamente hacer él la ley y someter a los jueces a su ley, ¿no? De tal forma que el jurista ya no es el que trata de dar a cada uno lo suyo, sino el que, según lo que dice la ley, hay que dar lo suyo a cada uno, ¿no? Es la ley ahora la que dice lo que es suyo de cada uno. Entonces esto, claro, es muy problemático porque si la ley dice que el ocupa tiene derecho,
el juez, aunque considere que esta gente, esta pobre gente, hay que darle lo suyo, su casa, si la ley le dice que no puede hacerlo, no puede hacerlo. Pues ya no es un sacerdote de la justicia, lo que se ha convertido es en un siervo del Estado. Entonces, en una parte más del aparato estatal. Esto lo que hace es acabar con la justicia como fin del derecho. Y el derecho no se convierte más que en una forma de proceder del aparato del Estado para aplicar lo que quiere el poder político. Entonces, esto a mi juicio es una crisis radical de la concepción clásica del derecho, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a tratar de analizar también en Micrópolis extensamente, ¿eh? O sea, va a ser un poquito más largo que, bueno, un poquito, como el doble más o menos de la filosofía de Bitcoin, no va a ser muy, muy loco, pero va a ser un poquito más largo. Cosa que Y, tampoco es rara. o sea, tampoco, claro, exacto. Entonces, yo creo que esto es importantísimo porque la justicia al final, que es una virtud, lo que hace es ordenar a la sociedad política, a la comunidad política, hacia una virtud, ¿no? Y esto además pues genera un sentimiento de paz social, de conformismo, de un montón de cosas positivas, no en el sentido peyorativo del término conformismo o demás, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que tú percibes que no se aplica, que no se hace justicia, lo que tienes es tensión social, conflictividad, problemas, sensación de injusticia completa y mal funcionamiento y mala ordenación de tu comunidad política. Entonces, claro, pues yo creo que el Estado va directamente contra la paz social y contra el bienestar en sentido estricto de la comunidad política, ¿no? Entonces, porque le arrebata la justicia directamente o se hace propietario de cualquier consideración sobre la justicia. Y en este contexto, hablabas de la importancia de Bitcoin en el sentido de que con Bitcoin ese brazo de la justicia, o que, bueno, como has comentado, igual es más un brazo político que de la justicia, digamos, no tendría tanto alcance, porque con Bitcoin tienes la capacidad de poner valor fuera del alcance del Estado o de la justicia en cualquier caso. Y además, concretamente, en este supuesto, usas un ejemplo que me has comentado otras veces en otras conversaciones, pero que siempre me llama la atención, que es el de extraer valor, ¿no?, de algún sitio, sea legal o ilegalmente, y ponerlo en Bitcoin donde, digamos, pasa a estar, si está bien custodiado, pasa a estar, digamos, no dentro de lo que se puede, de lo que podría grabar el Estado si entiende que tiene que recuperar o conseguir ese dinero de tu parte. ¿Puedes comentar aquí el ejemplo que sueles usar? Porque me parece muy interesante y un poco expandir un poco esta idea. Sí, bueno, aquí dos cosas, ¿no? La primera es que Bitcoin afecta, bueno, más que Bitcoin, el ciberespacio, afecta el papel del Estado como legislador, porque el ciberespacio es un espacio a nivel global donde el Estado no tiene soberanía. Claro, esto es una cosa tremenda, porque se supone que la soberanía es suma potestas y suma autoritas, es decir, es capacidad suprema para imponer lo que tú quieres y capacidad suprema para decidir lo que está bien o lo que está mal. En el momento en el que tú creas un espacio en el que la soberanía del Estado no entra, no tiene poder ahí, pues estás poniendo un límite al Estado, un límite que él no había conocido nada más que por otros estados. Es una cosa tremenda, porque permites a los ciudadanos en determinado espacio operar sin que el Estado pueda intervenir. Entonces, claro, a mí me parece, o sea, me vuela la cabeza bastante pensar en este tipo de cosas, porque literalmente vas a cambiar una forma política, vas a cambiar la forma de proceder de una forma política con todo esto. Y lo otro es el tema de la justicia, ¿no? Efectivamente, en el momento en el que consideramos que la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Si tú tienes algo que es inconfiscable y Bitcoin bien custodiado es inconfiscable, pues en cierta manera estás perjudicando a la forma de actuar de la justicia estatal. ¿Por qué? Porque pongamos por caso, yo siempre pongo un ejemplo porque es un caso real, ¿no? Vamos por caso que una empresa, un particular, compra una empresa que está en una situación previa al concurso de acreedores. Una situación previa al concurso de acreedores simplemente es que con tus activos no eres capaz de hacer frente a tus pasivos. Pero eso no significa que no tengas activos. Puedes tener activos por cientos de millones de euros, ¿no? Entonces, pongamos por caso que compras una empresa completamente identificado, ¿eh? Es decir, no estoy hablando ni siquiera de malas prácticas y demás. Tú compras una empresa por €1, porque evidentemente estás comprando una empresa que está en la ruina, y tú te vas a hacer cargo de sus deudas. Entonces, la compras por €1 y liquidas pongamos por caso,
200 millones de euros que tenga en activos. Los liquidas. Evidentemente, a lo mejor tiene 400 en pasivos, pero tú liquidas los 200 y los pasas a Bitcoin. Y vale, quiebra culpable, o sea, concurso de acreedores culpable, tú te vas a lo mejor a la cárcel por alzamiento de bienes y tal, y no sé cuántos, vale. Pero esos 200 millones de euros, ¿quién los toca? Claro, o sea, a ti te ha costado uno, pero tú te has llevado 200 millones de euros. Sí, a la A ti te cárcel ha y todo lo que costado, tú sí. quieras. Eso es lo que, bueno, digamos, no sé cuál es la pena por lanzamiento de bienes, que será entre 5 años máximo, 5 No o lo 10, sé, ponle. pero seguro que a más de uno le sale la cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en este tipo de escenarios y que ya sé que son casos reales en España, porque conozco a muchos administradores concursales y ya te van contando este tipo de escenarios y de situaciones, dices tú, pues que, claro, todavía no estamos siendo conscientes de los cambios sociales que va a producir esto, porque como estamos al inicio del inicio del inicio, pero cuando el frutero se entere de cómo funciona Bitcoin, ¿qué va a hacer el frutero? Y cuando el autónomo asfixiado hasta las trancas tal, y cuando el joven que ha estudiado ingeniería de telecomunicaciones y es número uno de su promoción y va a hacer unas prácticas aquí y le dicen 400 euros por unas prácticas y le ofrecen en una empresa de Estados Unidos o de Irán o de cualquier sitio trabajar por $10.000 al mes, pero les pagan en cripto, ¿qué hace? Entonces, claro, yo me planteo todos estos escenarios y como se cambian tantísimo los incentivos, pues yo creo que esto a largo plazo, de alguna manera, va a destrozar completamente al Estado, ¿no? O sea, lo va a partir en 5, ¿no? En estas 5 fracturas. Y esta yo creo que es gravísima, porque es que el descrédito que te produce, o sea, si ya tu propia forma de actuar ya te producía un descrédito enorme, porque no estabas garantizando la seguridad patrimonial. Entonces, si es que además aparece algo, que es el ciberespacio, y aparece otra cosa más, que es el Bitcoin, que significa que hay algo que tú no puedes quitar. O sea, a un niño de 5 años tú no le puedes quitar Bitcoin si lo ha custodiado. Yo es que pienso en esto y claro, es como, o sea, me pongo en la cabeza de un policía de Estados Unidos, de un niño con 5 años con Bitcoin bien custodiado. Y dice, no, es que ha robado y lo ha pasado a Bitcoin. ¿Qué le hago al niño de 5 años? ¿Sabes? O sea, pero ya no por el hecho de que sean imputables, sino por el hecho de, es que ni con todo el ejército de Estados Unidos, si el niño no me lo quiere dar, puedo conseguirlo. O sea, es que está literalmente fuera de mi alcance. Sí, dos cosas aquí. Primero me gustaría seguir con ese ejercicio mental de las quiebras, digamos, dolosas, porque, bueno, más que la quiebra dolosa, en el momento en el que haces el lanzamiento de bienes, es decir, la desaparición de esos activos. Si eso lo llevásemos a un extremo, lo que tendríamos sería, bueno, un incremento muy importante digamos, no sé cómo se dice, bueno, los impagos, básicamente, ¿no? Tendrías un montón Exacto. de deudas que directamente no se cumplirían porque, bueno, dirías, los activos que estaban dedicados a cumplir esas deudas desaparecerían, bueno, desaparecerían, se convertirían en Bitcoin y desaparecerían, lo cual causaría, bueno, una serie de cosas. O sea, si te parece coger el ejercicio desde aquí, a ver hasta dónde lo llevas, pero yo también estoy pensando una serie de cosas que son, sí, como tú dices, muy graves. Claro, yo es un tema que me ha obsesionado desde hace tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo soy auditor de cuentas, entonces pues yo como que tengo muy en la cabeza los balances de las empresas. Entonces, del concurso de acreedores ya hay varios problemas, ¿no? Normalmente se suele cobrar muy poquito en la mayoría de las situaciones. ¿Por qué? Porque contablemente, cuando una empresa pasa a concurso de acreedores, cambia el criterio contable. Entonces, tú ya no contabilizas por principio de empresa en funcionamiento, sino que contabilizas por principio de empresa en liquidación. Entonces, tienes que valorar a cero un montón de activos de la empresa. Entonces, ya automáticamente te sale que las empresas que pasan a concurso de acreedores valen normalmente una décima parte aproximadamente de lo que valen, ¿no? O sea, su activo se devalúa, o sea, sus pasivos se mantienen iguales, pero su activo se devalúa aproximadamente, se queda en 1 de 10, ¿no? Entonces, claro, o sea, para que nos hagamos para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Yo hice mi TFM sobre el concurso, bueno, que yo aquí iba para inspector entero de crédito del Banco de España, entonces me puse a estudiar temas de bancos y demás y me dio por analizar la compra del Popular, porque está en situación casi de concurso de acreedores. Entonces, el Popular estaba valorado por 3.500 millones de euros al principio de 2017, por principio de empresa en funcionamiento y por capitalización bursátil, ¿no? Cotizado. Pero claro, en el momento en el que va a pasar a principio de empresa en liquidación,
porque se iba a absorber o porque se preveía que el Popular no tenía dinero para abrir al día siguiente. Entonces se tuvo que hacer la compra in extremis por la noche, una resolución de la Junta Única de Resolución de la Unión Europea, además, bueno, un fregado enorme. Y el tema es que se encargó a Deloitte que hiciese un informe de cuánto valía el Popular. El Popular valía menos 8.000 millones de euros. Claro, o sea, para que se entienda lo que pasa cuando una empresa cambia de un principio de contabilizar las cosas a otro. Claro, un coche que deja de funcionar el motor, pues vale lo que valen sus piezas y por lo que se puedan vender sus piezas, pero ya. Entonces, esto pasa un poco lo mismo. Pues claro, sí, el Santander compró el Popular por 1 euro. En realidad lo compró por 8.000 millones de euros, que eran los pasivos que tenía que hacer frente. Y tuvo que hacer una ampliación de capital y más o menos fue eso lo que obtuvo, ¿no? 7.000 millones de euros. Ya si salió muy beneficiado o perjudicado, pues eso a juicio de valor del Santander y las contraprestaciones que tuviese por otro lado, ¿no? Pero claro, a mí ya me preocupa el encadenamiento de este tipo de escenarios, porque si ya solo queda uno de 10 y ese uno va a volar, y voy a hablar del caso concreto actual, ¿vale? A lo mejor esto me alarga un poco, pero por la pandemia el gobierno lo que hizo fue anunciar una moratoria del concurso de acreedores. Es decir, para que un concurso de acreedores, o sea, hay que partir un poquito antes, perdón. Una empresa, una sociedad, es una sociedad limitada al capital aportado, ¿vale? Entonces, pongamos por caso que constituimos una SL en España. Pues tú, por el único capital que respondes, es por el capital aportado, por esos 3.000 euros iniciales o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si la empresa quiebra, tú solo pierdes 3.000 euros. Da igual que la empresa deba 200 millones de euros, tú solo pierdes 3.000 euros, porque es responsabilidad limitada al capital aportado, por eso es una sociedad limitada. Claro, en el caso en el que tú presentes el concurso de acreedores, cuando te dice la ley que lo tienes que presentar, si no lo presentas en ese momento, sí que se declara concurso culpable. Es decir, que tú respondes con tu patrimonio. No solo por la responsabilidad limitada al capital aportado. Vale, ahora vamos a qué es lo que ha hecho el gobierno. Pues lo que ha hecho el gobierno es hacer una moratoria del concurso de acreedores, es decir, una moratoria de que si tú entras en causa de disolución, si tú entras en las causas, en los motivos por los que tienes que presentar el concurso de acreedores para que no se considere culpable, yo a ti te libro de tener que presentarlo. No tienes obligación legal de hacerlo para que sea culpable. O sea, puedes tirarte un tiempo para cuadrar las cuentas, para arreglar la empresa, para todo esto, ¿no? Entonces, hizo una moratoria de un tiempo, que ha ido ampliando hasta hace unos días, el 30 de junio, que se acabó la moratoria. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en España? Hemos tenido 2 años donde las empresas, aunque estuviesen en causa de disolución, es decir, aunque fuesen incapaces completamente de hacer frente a sus pasivos, no tenían obligación de presentar el concurso de acreedores. Entonces, si tú eres un empresario y te planteas esta situación y este escenario, ¿qué es lo que haces durante la moratoria? Vas vaciando la empresa. Vas vaciando la empresa y te lo vas llevando a tu patrimonio personal. Y cuando llegue el momento de que se acaba la moratoria, liquidar la empresa y el proveedor que se ha quedado sin pagar o el acreedor que se ha quedado sin cobrar, pues ahí se queda. Claro, si esto lo has hecho durante 2 años, lo que has hecho es deteriorar la solvencia a muerte de todas estas empresas. Es que no va a quedar ni una, prácticamente, de las que estuviese tocada, que tenga algo. Entonces, el que tiene las otras. activo, claro, Claro. Entonces, las que estaban bien, en el momento en el que empiecen a aparecer, porque los concursos de acreedores no llevamos nada, llevamos 10 días, ¿sabes? O sea, que esto ni siquiera ha empezado. Para ver los efectos de esto, pues vamos a tener que esperar una serie de años. Y ahora os cuento un poco por qué. Entonces, claro, las otras empresas que están bien, de repente empiezan a decir, oye, esta empresa que ha presentado su concurso, hay que dar esto que íbamos a cobrar, ya no vamos a cobrar. Y va a empezar toda esta cadena. ¿Cuál es el problema? Que se reacciona muy tarde. ¿Por qué? Porque tú tienes que, primero, pasará un tiempo hasta que se cierre el concurso de acreedores. Y hasta que no se cierre el concurso de acreedores, pues probablemente las empresas no den de baja todo lo que le debían. Después, hasta que no lo dan de baja, no se dan cuenta de la mala situación en la que están ellas. Y de verdad que las empresas no se dan cuenta, porque aquí, hasta que se formulan cuentas anuales, hasta que el auditor revisa, hasta que tal, o sea, van a pasar seguramente 1,5, 3 años, hasta que se empiece a notar el efecto cuando se empiecen a presentar los concursos. Entonces, claro, lo que nos encontramos es con un deterioro generalizado de la solvencia a lo bestia. A lo bestia.
Sí, es un fin de ciclo económico como el que escribe Mises, pero que se ve agravado por, digamos, las políticas que tú has descrito. Exacto, súper bien intencionadas, eso sí. Lo que importa es la intención, ¿no? Como decían, el camino al infierno no está pavimentado de buenas intenciones. Breve pausa entre fractura y fractura para recordaros, nada, 3 cosas. Patreon, por si me queréis ayudar, 5 eurillos, 5 eurillos. Y yo con esos 5 eurillos, bueno, lo doy todo, 5 eurillos al mes, por si me queréis ayudar en Patreon. Si me queréis ver, podéis hacerlo en Twitch. Aparte, los que tenéis Amazon Prime podéis suscribiros todas las veces que queráis, gratis, a mi Twitch, lo cual, bueno, creo que es un gran uso de vuestro dinero, por si ya estáis pagando Prime y al tiempo podéis pagarme a mí sin tener que soltar un euro más. Así que os podéis suscribir a mi Twitch gracias a esa suscripción que tenéis en Amazon Prime. Y finalmente, si os gustan estos temas, pero os gustan más unos temas que otros y queréis descubrir estos temas en profundidad, pues que sepáis en mi página web, un podcast sobre bitcoin.com, puedes encontrar los podcasts por categorías. Por ejemplo, si acabas de descubrir esto y te interesa aprender más sobre lo básico de Bitcoin, hay una categoría que es Aprende Bitcoin y ahí ahí están todos los podcasts que explican, digamos, las cuestiones más básicas o más técnicas sobre Bitcoin. Y si te gusta más la economía, pues hay economía. Si te gusta lo que te guste, bueno, no todo, claro, no hablo de fútbol, pero si te gusta encontrar diferentes temas asociados con Bitcoin, pues ahí los tienes por categorías. Venga, seguimos con Álvaro, que aún quedan más maneras en las cuales se rompe el Estado. Qué gran análisis. No sabía yo nada de esto. Me alegro de haberte preguntado Bueno, me alegro de haberte pedido que estirases ese ejercicio mental, porque efectivamente esto nos puede llevar a sitios. Bueno, nos ha llevado a sitios de lo más interesantes y, como tú dices, aún no hemos visto nada, porque, bueno, por cómo se produce, por cómo se lleva esto a cabo y digamos, el periodo, el lapso de tiempo que hay entre que esto pasa hasta que se ven las consecuencias. Y bueno, para librarnos un poco de esas consecuencias, siguiendo un poco con tus artículos, una salida, digamos, es Bitcoin. Comentas el opt-out, ¿no? Que se llama, la salida de Bitcoin, que te permite el hecho de que se creen estas nuevas relaciones de poder entre el ciudadano y el Estado, y entre ciudadano y otra cosa, en este caso siendo Bitcoin. ¿Tú crees bueno, hasta qué punto crees o cómo crees que se desarrollarán esas nuevas relaciones de poder y esas batallas en esas relaciones? Pues yo creo que se da a 3 escalas, ¿no? A escala individual, a escala grupal o colectiva y a escala, o sea, grupal, colectiva, asociativa y a escala entre estados, ¿no? Por un lado, tendríamos que a nivel individual, como Bitcoin te permite hacer un opt-out, salirte, secesionarte patrimonialmente del Estado, pues tú puedes tener cierta islita donde tu única preocupación más o menos es la liquidez, es decir, que tengas una liquidez aparte que no te obligue a malvender en un momento por la volatilidad y demás, y la custodia, ¿no? Es decir, son tus dos riesgos. Mantener unos flujos que te permitan no tener que vender o tener liquidez suficiente para no tener que malvender en un momento de volatilidad a la baja, ¿no? De caída significativa del precio, y no cometer errores graves de custodia. Con eso, en principio, ya tienes una islita para ti, donde tú puedes tener ahí toda la riqueza que quieras sin que nadie te la pueda tocar. Y no solo tenerla, también la puedes enviar. Entonces, pues pensemos en cómo afecta, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la seguridad patrimonial, ¿no? Tenemos a alguien que tiene una vivienda y que quiere dejársela en herencia a sus hijos. Y la vivienda encima está ocupada, pues imaginaos el fregado que le dejas a tus hijos de herencia, ¿no? O sea, es que ya no solo son los impuestos, ya no solo es la regulación, ya no solo es todo lo que se inventan de verdad que es una locura, todos los trámites, todos los papeleos y todo tal. No, no, es que además encima te comes esos marrones, ¿no? Pues tú tenías ahí tu islita preparada, tienes tu plan de herencia y tus hijos automáticamente cuando te mueres heredan. Y chimpún, ya está, no tienen que hacer nada más. O sea, es que es así de sencillo. Es así de sencillo. Y claro, yo cuando lo pienso digo, "Buah, es que esto, ¿quién no va a querer esto?" O sea, no porque no quien lo quiera ahora, porque ahora como no lo conocen es imposible que lo quieran, ¿no? Pero como yo creo que el conocimiento solo puede ir a más, pues en algún momento lo van a saber. Y cuando lo sepan va a decir, joder, y yo, gilipollas de mí diciendo que esto era un Ponzi. O sea,
Entonces, claro, yo cuando lo pienso, pues piensas en todo eso, ¿no? Entonces, lo primero es que te permite ese opt-out a nivel individual, familiar o como se quiera, ¿no? Pues además te permite también un opt-out a nivel colectivo. Pues aquí, pues son varias cosas. La primera es a nivel colectivo ya existente, ¿no? Es decir, pongamos por caso que los youtubers en España dicen, pues mira, nosotros a partir de ahora vamos a cobrar en cripto, ya no digo solo Bitcoin, porque se puede cobrar en Bitcoin o lo que sea, ¿no? Y nos salimos fuera y lo hacemos más o menos de tapadillo y tal y no se entera nadie. Bueno, pues ya se nos ha excepcionado patrimonialmente. Y le dicen al Estado, mira, si me quieres cobrar, o sea, si yo puedo estar dispuesta a pagar impuestos, pero a cambio quiero una regulación distinta. Quiero que me dejes tal tranquilidad o quiero que me dejes los impuestos a tal. Y bueno, ya veremos, dependiendo del poder de negociación de cada uno, a dónde se llega o a dónde no se llega. Pero a mí lo más interesante de todo aquí, en el segundo nivel, es la capacidad asociativa en Internet, ¿no? Es decir, ya no pensemos en los 4 youtubers juntándose y diciendo al Estado, oye, déjame a mí un poco tranquilo, ¿no? Sino si estos youtubers convencen a sus seguidores de, oye, ¿por qué no hacemos OPAU todos y vamos a un Estado y le decimos, oye, ¿nos dejas instalarnos aquí en un territorio bajo nuestra jurisdicción propia? ¿O nos das pasaportes para que podamos vivir en nuestro territorio como queramos? Pues ahí igual ya empiezan a cambiar las cosas, porque si estamos hablando de youtubers con 40 millones de seguidores, pues a ver qué país te rechaza y 40 millones de personas te pagan un porcentaje muy pequeño de sus impuestos a cambio de pasaportes. O a ver qué país con cantidades ingentes de territorio te dice que no a que te pongas una micrópolis o una ciudad privada por ahí a cambio de estas cantidades ingentes de dinero, sobre todo en un momento en el que los estados van a necesitar dinero a lo bestia y especialmente Bitcoin en el largo plazo, ya veremos, ¿no? Entonces, claro, yo lo pienso y digo, es que esto va a cambiar literalmente la forma en la que nos organizamos, ¿no? La forma política en la que vivimos, porque esto va a dar a los ciudadanos un poder de negociación que antes era imposible tener, porque antes todos los bienes económicos eran completamente expropiables. Ahora de lo único de lo que depende es de la valentía de los ciudadanos para llevarlo a cabo, ¿no? Pero yo creo que eventualmente sucederá, ¿no? porque los incentivos son extraordinariamente altos. Y lo tercero es a nivel interestatal, que es el caso de El Salvador, ¿no? Mal que bien, porque ahora parece, o sea, con El Salvador, que yo tampoco soy un devoto de Bukele, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a mí lo que me da la sensación es que la gente se creía que había comprado Bitcoin para venderlo ahora. Evidentemente no, si un Estado compra Bitcoin, evidentemente entiendo yo que será para el largo plazo. Quiero decir que las caídas o la volatilidad inherentes de Bitcoin le darían igual. Quiero decir que ya las contaría de alguna manera. Lo interesante para El Salvador es que le da una independencia respecto del resto de sistemas financieros tradicionales, porque no le van a poder tocar sus cuentas, no le van a poder embargar esos Bitcoin. Cuentas otras sí, pero esos Bitcoin no se los van a poder quitar como a Rusia. Entonces, como a Rusia, quiero decir que a Rusia le embargaron sus cuentas, ¿no? Cuando empezó todo el conflicto. Entonces, esto es a lo que me refiero. Te permite decirle al Fondo Monetario Internacional, déjame en paz, que yo tengo mi nueva forma de funcionar y no me la puedes tocar. Déjame en paz, ¿sabes? O sea, sí, me podrás hundir el precio si quieres, pero no me la puedes tocar. Entonces, yo creo que esto lo que va a dar es como una sensación, o sea, un cambio real de las relaciones de poder a todos los niveles, ¿no? Individual, colectivo, asociativo, grupal y estatal, ¿no? O sea, pensamos, por ejemplo, y esto es una hipótesis que he formulado varias veces, ¿no? Que un grupo de amigos se va a un pueblo abandonado de España, se coge una antena de Starlink y empieza a prestar servicios en Internet y a cobrar en Internet a hispanohablantes o ingleses o lo que sea, y a cobrar en Bitcoin, cripto, lo que sea. ¿Qué pasa ahí? Pues vivirán en una aldea solos, a su rollo, y el Estado no se va a enterar de nada. Es que no se va a enterar. Porque no tiene forma de enterarse. Pues claro, yo lo pienso y digo, madre mía, si es que tienen que tener una cuenta bancaria para suministros, un poquito otra cuenta bancaria para pagar 4 impuestos que hay, y ya están fuera. Pues están fuera literalmente. O sea, es que no hay manera de que el Estado se entere de que están fuera. Pues claro, yo empiezo a pensar en este tipo de escenarios y digo yo, vale, vamos a pensar en los incentivos que hay de hacer esto. Pues hombre, si a los chavales jóvenes les estás expropiando el 60% de su riqueza prácticamente o el 65% de su riqueza de trabajo, pues los incentivos a mí me parecen descomunales.
Entonces, arrastrar esto 10, 20, 30 años, es que me parece tan evidente que el cambio va a ser brutal que yo creo que es meramente cuestión de tiempo, ¿no? Y se les unen otros incentivos, sobre todo estoy pensando en ese segundo nivel que has comentado, esa segunda capa, la de los colectivos. Y es que el otro día estaba leyendo un artículo sobre la inflación y de ese círculo, digamos, que se crea entre los salarios y el alza de los precios. Y cómo en periodos en los cuales se ha vivido inflación, han sido periodos en los cuales esos colectivos sindicales, por ejemplo, han ganado peso, porque es cuando ese colectivo de trabajadores de la empresa se dan cuenta de que, oye, la inflación me está quitando la capacidad de yo comprar las cosas que necesito para vivir, es en ese momento en el cual, oye, se unen y dicen, a ver, súbenos el salario, porque si no lo haces, pues estamos jodidos. En el sentido de que, y digo esto en el sentido de que estamos viviendo ahora pasando ahora por una serie de situaciones en las cuales no solo ya que existan las herramientas, como tú has comentado, los Starlinks, los Bitcoins y demás, sino que encima se están viviendo situaciones que digamos, incentivan a las personas a unirse, plantar cara y tratar de encontrar una solución a sus problemas. Sí, es que, o sea, yo creo que están tan alineados los incentivos que ya digo que simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de que se dé cuenta alguno de estos, empiece y ya sea una cadena, o sea, un detonante que no se pueda parar, ¿no? Al final, o sea, yo también soy razonable, quiero decir, sé que esto no va a pasar mañana. ¿Por qué? Pues porque a mí entender Bitcoin a mí me ha llevado 2 años, 8 horas al día, prácticamente, ¿no? O año y medio, 8 horas al día. Yo entiendo que esto para el público normal no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a llevar años que ellos absorban de la atmósfera todo este más o menos conocimiento, que ni siquiera tienen que absorberlo per se, ¿no? Sino con imitar a otros y que vean cómo funciona o cómo lo hacen o cómo tal, ya va a ser suficiente, ¿no? Pero para que se entienda adecuadamente, yo creo que sí, que hace falta, pues eso, una década, 7, 8 años, una cosa así, y para que de ahí veamos las consecuencias políticas, pues también faltará un tiempo, ¿no? Pero yo lo veo inevitable completamente, ¿no? Es que, o sea, son como incentivos, o sea, son como estilos de vida, formas de ver el mundo tan incompatibles que yo creo que a veces estoy más convencido de la ruptura, ¿no? O sea, hubo un tiempo que en algunos de los artículos también lo planteo, ¿no? Pues será ruptura, será transición, será mantener el statu quo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en los artículos de la crisis generacional, pues de la ruptura generacional hablo de esto, ¿no? Y el nuevo contrato social, hombre, los boomers y la gente de la tercera edad está súper incentivada a mantener todo como está. Ellos tienen sus pisos pagados y tienen unas pensiones de 2.000 euros, un porcentaje alto, ¿no? Claro, a mí me entran 2.000 euros de renta disponible libres del Estado, más mis rentas de alquileres de pisos. Yo eso no quiero que cambie bajo ningún concepto. Es decir, o sea, yo vivo y encima sin trabajar, ¿sabes? O sea, que yo me he prejubilado con Telefónica a los 55 años y que nadie me quite este chiringuito, porque yo vivo como quiero. Ahora, el pobre chaval que me está explotado en una Before, cobrando 1.500 euros, que paga en Madrid 800 de alquiler más gastos, más comida, más tal, que le quedan 100 euros de renta disponible al mes, ese es el que está financiando al otro, ¿sabes? Le está pagando la pensión ese al otro. Entonces es como, vale, esto puede aguantar un tiempo, pero llegará un punto en el que no aguantará. Porque, o sea, literalmente es como la situación de injusticia actualmente por excelencia, ¿no? Dentro de las sociedades europeas. Entonces, claro, en el momento en el que el otro diga, pues mira, pues aquí hay una nueva realidad económica a la que yo me puedo pasar y ya no solo gano muchísimo más, es que además no me tocan tanto el bolsillo. Pues el Esto otro se lleve, empezará a mosquear o lo que sea, pero claro, ¿a dónde va a conducir eso? Porque al que está fastidiado y el que tiene actualmente el poder y el que va a tener que tomar la decisión es el de en medio, son los trabajadores de hoy, que son los que quieren ser jubilados mañana, pero que lo tienen muy complicado. Entonces, esos son los que tienen que reformular el nuevo contrato social. ¿Por qué? Porque han estado pagando toda su vida y han visto cómo vivían sus padres y ellos quieren vivir igual, pero se están dando cuenta de que, ojo, tal y como viene la pirámide demográfica, tal y como viene la devaluación de salarios, tal y como viene la deuda del Estado, tal y como viene el gasto sanitario que va a tener que asumir el Estado, no van a cobrar ni de casualidad. Pues claro, ¿qué van a hacer? Porque como lo hagan mal, los jóvenes lo van a tener clarísimo. Ruptura. O sea, y os den por saco. Yo no voy a aguantar aquí el chiringuito.
Es complicado. Yo lo veo una situación de gestionar bastante complicada y cada vez creo que va a ser más minoritaria y más rupturista de lo que esperaba en un principio. En un principio esperaba que las partes fuesen más tendentes a la negociación. Pero aquí es que hay una parte que no está dispuesta a hacer nada, ¿no? O sea, a un pensionista tú no le puedes bajar la pensión en euros. Entonces, en el momento en el que están en esos términos, yo creo que esto va a acabar mal. El hecho de que esto lleve tiempo para asimilarlo y comprenderlo creo que es bueno para la longevidad de mi podcast. Pero como dices, sí, yo también tiendo a pensar que no tiene una salida sencilla y como comentas en otra de las fracturas que se ven y que está relacionado con esto que comentabas, claro, el Estado no tiene manera fácil, sencilla, de financiar esos servicios que ofrece, ya que el Estado, bueno, ya está muy endeudado, no puede pagar mucho más intereses para tratar de sacar adelante su deuda y, y al mismo tiempo tampoco puede subir demasiado los impuestos, todo lo cual lleva a una situación como de un impasse. Por una parte, oye, no voy a poder seguir pagando otros servicios, pero por otra tengo que seguir haciéndolo porque si no lo hago, claramente habrá una revuelta o alguna especie de alzamiento. Yo creo que es una situación, o sea, yo es que cuando lo pienso, digo, madre mía, el amor hermoso, ¿no? O sea, toma tus decisiones no pensando que este escenario es sí o sí, pero pensando que es posible, porque es que, vale, yo estoy dispuesto a ceder y a admitir que estoy equivocado. Y que entonces este escenario meramente es un escenario posible, no seguro. Pero claro, yo es que no veo una alternativa y nadie me dice, no, esto no va a ser así porque tal. O sea, entonces yo ya empiezo a pensar que lo razonable es prepararse para ese escenario posible, ¿no? Es decir, no vivir como si fuese a pasar, pero sí estar preparado por si llega a suceder. Porque el coste de estar preparado es muy bajo y el coste de no estar preparado es perderlo absolutamente todo. Entonces, claro, yo me planteo en una situación en el Estado en el que es incapaz de financiarse vía deuda pública, en el que hemos tenido una ruptura del euro y en el que tiene dificultades para subir los impuestos, porque tienes alternativas muy fáciles para comerciar con otro tipo de monedas. Entonces, claro, pongamos por caso que se rompe el euro en dos, ¿no? Y tenemos un euro para el norte y un euro para el sur. ¿Qué incentivos van a tener los jóvenes a vivir en un euro del sur? Teniendo criptos en general, ya ni siquiera hablo solo exclusivamente de Bitcoin, ¿no? Teniendo criptos. Es decir, yo creo que los incentivos son tan bajos a aceptar esa nueva realidad económica de pobreza que van a empezar a buscar otras alternativas. Entonces, no me planteo un escenario en el que eso no suceda. Entonces, el Estado va a tener mucho más difícil cobrar impuestos para cumplir las pocas obligaciones que le quedan. Y tampoco va a poder obtener financiación de fuera, ¿no? Porque además Bitcoin, que es una cosa que la que a mí me gusta insistir mucho, es un activo que por su naturaleza va a competir con la deuda pública. Es decir, en periodos largos de tiempo es muy difícil preservar valor. Bitcoin es un activo diseñado específicamente para eso y el activo que más se utiliza en el mundo para eso es la deuda pública. Entonces, si esto lo entiende el mercado en los próximos años o justo antes o justo al poco después de la crisis esta de deuda pública, pues es que van a tener que subir muchísimo los tipos de interés para poder competir con Bitcoin y porque la incapacidad para cobrar impuestos por la facilidad de cripto de evadirlos les va a llevar a unas tensiones brutales, pero brutales. O sea, es que se van a ver en un escenario que dicen, madre mía, el amor hermoso. Me he quedado sin un banco central que me compre la deuda pública. Me he quedado sin atraer inversión del extranjero. Y encima, para dar credibilidad de que yo puedo pagar ese dinero que me prestan, pierdo una de mis herramientas principales, que es la de recaudación brutal de impuestos. Entonces, el pobre que se quede atrapado en la recaudación de impuestos, es que le van a hacer un expolio brutal. Es que va a vivir literalmente para sostener al Estado, literalmente. O sea, si ahora nos quejamos con un 65% prácticamente de lo que nos quitan, pues es que a mí no me parece extraño ya ver niveles del 80%. Es que no me parece extraño. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Que tú no tengas opcionalidad. O sea, si tú eres funcionario y tus ingresos proceden de viviendas que tienes en propiedad y de las rentas, estás completamente vendido. O sea, es que no tienes una alternativa para salirte del expolio. Es que te van a quitar todo. Vamos, o sea, no te va a quedar prácticamente nada. Mientras que si tienes opcionalidad, si tienes tu patrimonio más o menos portátil y tienes tus fuentes de ingresos que puedas deslocalizar, pues vas a tener muy fácil decir, oye, mira, pues es que yo no me quiero quedar aquí en España,
o me quiero quedar aquí, pero voy a hacer como si no tuviese nada o como si lo que fuese y pasar aquí desapercibido de alguna manera. Pero yo creo que la gente va a tender a esas vías y no son recomendaciones, quiero decir, es que es una descripción de lo que creo que va a suceder. Van a cargar sobre los otros que estén atrapados toda la carga fiscal. Yo creo que lo que se están preparando literalmente son expolios. Y tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la última normativa sobre retirada de efectivo, pues yo creo que van en esa línea, ¿no? O sea, ahora mismo en España, por ejemplo, no se pueden retirar más de 1.000 euros de un cajero sin justificar el motivo por el que los retira. Porque se informa a Hacienda y al Banco de España de todas las retiradas que se hacen de cajeros superiores a 1.000 euros. A mí me parece una cosa que tengas que pasar por taquilla para informar de que quieres sacar 1.000 euros. Hace una cosa, vamos, bárbara, ¿no? Es un poco cuando se habla de la asimetría de la apuesta de Bitcoin, cuando se dice, no, Bitcoin es una apuesta asimétrica, muchas veces se dice en el contexto de inversión, en el sentido de que, bueno, Bitcoin está a $20.000, ponle, bueno, pues tú compras esto pensando en que, bueno, si se pierde, si se va a cero, pues bueno, claramente se ha ido a cero, pero si no lo hace, lo único que puede hacer es crecer y mucho más que un 100, un 200%. Entonces, digamos que se dice que es una apuesta asimétrica por esas razones. Pero por esto que tú comentas, creo que también, digamos, demuestra esa asimetría, ya que realmente protegerte de ese escenario gris que comentas no cuesta demasiado, ya que acceder a Bitcoin no es difícil y sí que te protege enormemente si algo como lo que describes llegase a ocurrir. Y a mí me gustaría decir una cosa, que es que yo no soy pesimista, es decir, que a mí esto es lo que me parece que es la situación en la que estamos. Es decir, yo pretendo ser realista. Si algo soy yo, creo, es hiperoptimista. Es decir, yo creo que en el largo plazo las cosas son estas. O sea, que los cambios que se están produciendo y los avances que estamos teniendo van a traer sociedades maravillosas. La cuestión es la transición, el cambio, todo eso, pues yo creo que va a ser muy problemático. Y para eso es un poco para lo que hablo, para lo que escribo y para lo que yo encantado de recibir argumentos en contra. Me pasa un poco como lo de blockchain. Puse el otro día un tuit de ¿qué entendéis vosotros por blockchain? Y claro, cuando ves la respuesta de la gente te quedas un poco asustado. Madre mía, o sea, es que aquí no, o sea, me parece bien porque está vendiendo humo y la gente lo que está encantado de comprarlo. Pues vale, pero no sabéis nadie ni de qué va una cosa, ¿no? Pues a mí me empieza a preocupar. Pero toda la que soy profesor en la universidad también, pues es como, joder, ahora tengo que explicar lo que es blockchain, se me van a echar todos encima porque van a decir, madre mía, no sé, yo lo veo problemático, lo veo problemático, pero bueno. Dejaré todos tus artículos en estos artículos que hemos comentado en la descripción del podcast. Queda otra fractura que no voy a comentar ahora porque estamos justos de tiempo y así la gente también aprovecha y lee el artículo directamente. Pero sí que te quería comentar, o sí que quería que comentases más bien, un proyecto que lanzaste hace poco que va justo en esta línea y es en la línea de, bueno, lo que comentas, tú opinas que vamos a, es que opinamos lo mismo en este sentido, pero opinamos los dos que vamos a un escenario posiblemente problemático y en ese escenario habrá muchas personas que quieran, digamos, hacer el opt-out y para eso salirse del sistema fiat, digamos, y meterse en algo como Bitcoin. Y para eso pueden necesitar ayuda. Y hace poco tú lanzaste un proyecto en esta línea. Exacto, sí, hemos montado una empresa que se llama BTC Consulting 360 y pues básicamente ahí lo que hacemos es consultoría sobre Bitcoin, tanto compra como custodia, además a todos los niveles y de todos los perfiles, ¿no? O sea, bueno, en principio estamos orientados a patrimonios bastante altos, ¿no? Porque los temas de custodia, pues los requisitos de las empresas colaboradoras, porque tenemos, por ejemplo, a Prosegur Crypto, de colaboradores, pues son altos, ¿no? Entonces eso nos limita un poco también el enfoque del cliente. Pero bueno, en principio va orientado también a otro tipo de servicios para clientes un poco más medianos, porque al final yo lo veo como muy problemático, ¿no? Porque el problema aquí es que la gente como que no le quiere dedicar tiempo, como que dice, bueno, compro lo que sea y ya está, ¿no? Cuando empiezas a hablar de, vale, pero te voy a explicar de qué va, te monto un nodo, hacemos las cosas bien, ¿vale? Para que tú esto lo tengas seguro, autocustodiado y tienes que hacer un poco los deberes. No es nada difícil, no es nada extraordinariamente complejo, simplemente hay que hacer los deberes. No se o sea, esto es como, a mí me gusta compararlo un poco como con las matemáticas, ¿no? Si hacer ecuaciones de primer grado no es muy difícil. Lo único que hay que hacer, los deberes y estudiar 4 cosillas, pero no son difíciles. Pues esto es lo mismo. Esto no es extraordinariamente difícil, pero hay que hacer los deberes. Y si no los quieres hacer o no te interesan, casi es mejor que no entres.
porque vas a cometer errores o que te van a salir muy caros seguramente. Entonces, yo es un poco lo que suelo aconsejar y eso es un poco. Y también, bueno, nos dedicamos a consultoría sobre minería, lo que pasa que también son para proyectos significativos, para empresas con capitales grandes también o con fuentes de energía extraordinariamente baratas. Lo que creo que afecta mucho o que una idea que creo que afecta a las personas, ¿no? A la hora de plantearse esto es que, bueno, yo soy de la teoría que ya han comentado otros bitcoiners en otros momentos, que la transición es esto que se dice de first gradually and then suddenly, ¿no? Que primero pasa poco a poco y luego pasa todo de repente. Entonces, en el sentido de que habrá mucha gente que ahora lo esté pensando, pero que cuando los hechos o las consecuencias se empiecen a ver, todo el mundo tratará de ir digamos, a la salida y entonces ahí digamos que tendréis digamos, demasiado trabajo. Esa es la idea, ¿no? Estar preparados para ese escenario, para el que yo estoy tan seguro que he dejado mi trabajo y he montado una empresa, ¿no? Entonces, quiero decir que no es que esté hablando que el skin in the game no puede ser mayor, quiero decir, que no es que esté aquí teorizando sobre tal, sino que literalmente pues he montado una empresa con la idea de vender botes salvavidas en el momento en el que Titanic se hunda, ¿no? Es decir, esa es un poco la idea, porque es que o sea, parece tan absurdo desde fuera como alguien que estuviese en el Titanic que todavía no se hubiese dado cuenta de que se está hundiendo, que viese a alguien vendiendo botes salvavidas, porque pensaría que es completamente idiota, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre si estamos nosotros aquí en un camarote de lujo en el barco más seguro del mundo, ¿no? Claro, en el momento en el que empieza a hundirse el barco y se entera todo el mundo que se está hundiendo, pues el bote salvavidas ya no vale lo mismo, ¿no? Ya va a ser distinto. Entonces, bueno, yo estoy tan tranquilo que no me preocupa absolutamente nada, ¿no? Porque yo creo que cada vez más gente ve que el barco pues empieza a entrar agua, empieza a ver que es difícil que llegue a buen puerto y cada vez más gente lo empieza a hacer de forma preventiva, de forma como comprar un extintor para un potencial incendio. Entonces, pues yo creo que eso de momento es como está empezando, pero efectivamente creo que llegará un punto en el que la cosa será bastante, bastante loca. Muchas gracias, Álvaro. Si te parece, creo que aún tienes 10 minutos y vamos a dejarlos para ver si tiene alguna pregunta la audiencia, pero gracias por compartir estas ideas en este podcast y siempre un placer pasar un rato contigo. El placer es mío siempre. Y hasta aquí la charla con Álvaro, la segunda charla con Álvaro. Qué bien me cae este chico. Bueno, he empezado diciendo que estuvo en mi casa, o sea que no invito a mi casa a cualquiera. Bueno, salvo que seas mujer y me gustes. Bien, con Álvaro muy bien, la verdad. Me encanta tener estas conversaciones con Álvaro y creo que vosotros también las disfrutáis, así que espero que no tengamos que aguardar hasta la publicación de su siguiente libro, Micrópolis, para traerle de nuevo por aquí y tratar estas cuestiones. Pues son cuestiones que, si bien no se mueven, o sea, no se producen de manera muy rápida, repentina, no creo que nada de lo que hemos comentado pase de un día para otro, sí que son cuestiones que poco a poco vemos materializarse frente a nuestros ojos. Y por eso creo que son cuestiones que es importante tener en cuenta. Así que, nada, aquí estará Álvaro para futuras conversaciones y si te ha gustado esta y no conoces la que tuvo aquí hace unos meses, pues puedes encontrarle también en mi página web. Y nada, habiendo dicho eso, patreon.com por si me quieres ayudar, Twitch por si me quieres ver, Relay por si quieres comprar Bitcoin de una manera fácil, sencilla, que es lo mismo, y relativamente privada. Y con un descuento, gracias al link que hay en la descripción del podcast. ¡Hala! Pasad buen día.